Hoy reanudamos nuestras charlas del Seminario Jurídico Carlos Muriel. Tenemos el honor de tener con nosotros a Joaquín Motos Clemente, jefe de la Asesoría Jurídica de la Energía España, y a nuestro compañero y amigo Antonio Cascante, abogado de Vigo, en concreto de Cañas de Morrazo, que tiene mucho más mérito. Y como siempre, queremos agradecer la colaboración que tiene con nosotros la editorial Tirando Blancs, cuyos dos representantes una representación está aquí, y Miguel a nivel nacional también está aquí. Y Joaquín, cuando quieras, o Antonio Cascante, veréis cómo repartís. Sí. Adelante. Muy bien, pues primero muchas gracias por habernos invitado a hacer la conferencia y una vez más encantados de estar aquí. Por mi parte, yo esta vez he sido capaz de comprometer a Joaquín para que viniera. Creo que no lo pasaremos tan mal como se pasa al principio, porque ya sabes tú que cuando se empieza a torear al principio es cuando ves al toro y cuando te da más miedo. Luego, una vez que entras en faena, y yo creo que nosotros vamos a entrar en faena porque al fin y al cabo tú y yo vamos a hablar de cosas que hemos tenido durante mucho tiempo presentes en nuestra vida profesional, ¿no? Y es sobre acuerdos verticales o una forma de tomar cerveza, es decir, y esto se lo sugerí como título a Ramón porque los acuerdos verticales ya veremos lo que son, pero son algo que ha tenido que ver con los pubs irlandeses, con cómo las fábricas de cerveza colaboraban con los pubs irlandeses para vender sus cervezas o con los pubs anglosajones, ¿no? De manera que hay veces que los españoles que no tenemos hábito de elegir cerveza, porque póngame una caña y no dices más, pero los anglosajones precisan, póngame una caña de esto, del otro. Esta forma de beber cerveza paladeando es a la que se hace referencia quizá con los acuerdos verticales. Digo esto porque vamos a hablar de una cuestión que es en definitiva competencia. Si desde la perspectiva de los españoles pensamos en competencia, nos vamos inmediatamente a nuestra Constitución, en la que en el artículo 38 se dice: se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Y nos quedamos todos satisfechos con la Constitución española cuando vimos que se habían acabado los gremios y hasta el fascismo y que existía en nuestro país la libre competencia. Eso para los juristas ya era bastante, pero para los economistas el tema de la competencia no es exactamente esto en lo que quedamos los juristas al principio, en la libre competencia, en saber que se tiene derecho de acceder libremente al mercado. Y con esto nosotros los juristas estábamos ya en la sensación de que habíamos entrado en la modernidad, pero los economistas consideran que no basta esto. Es más, que toda la legislación relativa al libre acceso al mercado, lo que ahora son la directiva que ha dado lugar a la ley ómnibus, la directiva Vogler y todo, eso no es normativa de defensa de la competencia, porque la competencia, en lo que es relevante para los economistas y luego para los juristas, la competencia es ese fenómeno de lucha concurrencial que se produce cuando un conjunto de gente quiere vender una misma mercancía en el mercado y resulta que hay un número limitado de consumidores y hay esa pugna, esa lucha capaz de causar un daño concurrencial lícito, porque el que espabila más es capaz de triunfar en el mercado y de vender los bienes o servicios. Esta concepción de la competencia es una concepción de competencia no de libre competencia, sino de pura competencia. La competencia caracterizada en el ámbito de lo que eran los esquemas originarios por la impotencia del oferente de bienes o servicios en la fijación de precio, por la libertad de los consumidores de no estar conducidos a comprar a un monopolio estatal, la libertad de poder comprar entre varios oferentes y la obligación, por tanto, del concurrente al mercado para competir de estar pendiente de qué hacen los demás y por tanto incapaz de fijar una política comercial propia, autónoma, desentendida de lo que es el contexto en donde realiza su actividad empresarial. Esa concepción originaria de la competencia, si tiene alguna característica, es que dentro de la misma tiene el germen de su corrupción.
porque cualquiera que ejerza competencia, y los abogados sabemos algo de esto, cualquiera que ejerza competencia sabe de lo incómodo que es estar en la cuerda floja. Sabe de lo incómodo que es todos los días levantarse pensando, bueno, seré capaz de triunfar una vez más en el mercado y seguir adelante viviendo. Y qué poco dinero se gana a veces, ¿verdad?, siendo abogado o siendo empresario que inicia su andadura empresarial. Y por tanto es lógico que todos los concurrentes en el mercado tiendan a buscar algún tipo de solución, de posición que les solidifique en el mercado, que cautive y fidelice su clientela, que le dé una posición dominante en cuya virtud no tenga necesariamente que estar en la cuerda floja, que es la esencia de la competencia pura, estar en la cuerda floja. Estar todos los días examinando cómo mejorar mi producto, cómo disminuir mis costes, cómo mejorar mi servicio y cómo dar argumentos para que la clientela me atienda a mí y no al competidor. Y esa concepción de la competencia da como consecuencia, como decimos, la generación de la corrupción de la competencia por vocación, y por ello la vocación de conseguir posiciones dominantes y eliminar la competencia, o por lo menos restringir la competencia de los demás y conseguir posiciones de privilegio. Estas son las normas de verdadera defensa de competencia. Las normas que tratan de evitar que alguien se meta en el mercado o se coloque en el mercado de tal forma que elimine la lucha concurrencial entre las partes. En el siglo XXI no podemos esperar una concepción pura de competencia o una vuelta a la concepción pura de la competencia, que sí tenían los norteamericanos en 1890 cuando dictan la primera ley de defensa de competencia, la ley Sherman, en la que entienden que todo lo que sea el abuso de la posición dominante es per se malo y tiene que ser castigado. Posteriormente se dieron cuenta, aunque trataron de intensificar, posteriormente se dieron cuenta de que el mercado había partido de posiciones igualitarias, pero que realmente se había ido produciendo una consolidación de empresas grandes en cuya virtud no se podía entender que exclusivamente que todo era malo. Había que buscar una rule of reason, unas normas de raciocinio en cuya virtud se podía permitir la existencia de una competencia imperfecta, una competencia que llaman monopolística, que es la competencia que hemos vivido durante durante el siglo XX y también durante el siglo XXI, competencia en la que es posible que haya situaciones desiguales, pero que sin embargo, a pesar de que hay situaciones desiguales y posiciones de dominio en el mercado que deben ser respetadas, ello no elimina unas workable conditions, condiciones mínimas de lucha concurrencial, o condiciones no mínimas sino muy intensas de lucha concurrencial, que son las que vivimos, en las que se hace competencia vía publicidad, y si no que lo diga Tirán Loblanch, que está aquí presente, ¿verdad? O se hace competencia vía marca y lucir marca, o se hace competencia vía ventas activas, o se hace competencia, en definitiva, la competencia que conocemos, que es una competencia que, aunque parte de unas situaciones que no son las de la competencia pura que definían los economistas al principio, no deja de ser una competencia muy aguerrida, no solo no deja de ser, sino mucho más aguerrida que la que los economistas que pensaban a esa situación originariamente se produce. Y, como decimos, que en esa situación de lucha concurrencial la vocación natural es buscar seguridad, hay que dictar normas que frenen esa vocación natural de pervertir la situación de competencia. Los norteamericanos lo hicieron con esas leyes Sherman y Clayton y tal, y siguieron con esa concepción de que todo lo que fuera abuso de posición de dominio era per se malo. Y los europeos, por el contrario, hemos aceptado esto último, de que la evolución del mercado permite una situación de competencia dentro de un mercado donde haya situaciones de monopolio. No obstante lo cual, lo que hay que hacer es examinar cuándo esas situaciones y las prácticas producen un efecto contrario o anticompetitivo o procompetitivo. Y si las prácticas
producen un efecto competitivo, pues se respetan, y si producen un efecto anticompetitivo, se entiende que son contrarias a la defensa de la competencia y se declaran nulas de pleno derecho. Digo las prácticas, no digo los convenios entre los operadores económicos, digo sencillamente los conciertos de voluntad, cualesquiera que sean las fórmulas, porque esta es una característica de las normas de defensa de la competencia, que es que no es preciso acreditar la existencia de contratos, sino sencillamente acreditar la concertación de voluntades en orden a conseguir o bien eliminar la competencia, son los abusos de posición dominante contra los que se declara el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ahora, al antiguo artículo 86 del Tratado de la Comunidad Europea y artículo 82 en relación anterior, o bien las prácticas que no eliminan la competencia, pero la restringen porque tienen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. Es decir, aquellos conciertos de voluntades entre operadores económicos que si están en la misma posición en el mercado, por ejemplo, si son fabricantes de ascensores, por poner un ejemplo, y se ponen de acuerdo, consiguen eliminar a lo mejor entre todos ellos la competencia o crear esas barreras que ahora que Europa ha abolido las barreras políticas entre los distintos estados, pues consiguen crear esas barreras económicas artificiales en cuya virtud no es posible ingresar en el mercado o se han repartido el mercado. Esas son las prácticas horizontales, y las prácticas verticales son, por el contrario, los acuerdos verticales son, por el contrario, aquellos acuerdos alcanzados, acuerdos en cualquiera de las formas, vuelvo a decir, alcanzados entre empresas que están en distintos planos en el nivel de generación de la riqueza y que sin embargo se ponen de acuerdo para colaborar entre ellas. Ahí es preciso discriminar si esos acuerdos son procompetitivos y se permiten o son anticompetitivos y no se permiten. En realidad estas normas, este problema de los acuerdos verticales es el problema al que atiende el artículo 101 del Tratado de la Comunidad Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la discriminación de si los acuerdos son verticales son procompetitivos o anticompetitivos. Y en esa discriminación ha habido una evolución que es la evolución, decíais que es una evolución que ha tenido la Comunidad Europea, es decir, al principio todos esos acuerdos se examinaban uno por la Comisión. Llegó a ser tan ímprobo el trabajo de la Comisión que finalmente no hubo más remedio que dictar unas normas para decir qué acuerdos verticales son anticompetitivos y qué acuerdos verticales son procompetitivos. Esas normas, la primera que conocemos es una norma del Reglamento Comunitario 1983-84 en que se regularon los pubs y la cerveza y los fabricantes de cerveza y los petroleros y las petroleras y las estaciones de servicio. Y después de ese acuerdo, de ese reglamento, el legislador español descubrió este problema de los acuerdos verticales. Después de nuestra Constitución, estábamos hablando en 1983-84, ahí el legislador español descubrió que podía haber un problema de defensa de la competencia en acuerdos verticales en España, que no tuviera rango comunitario, que no tenía que ser solucionado por la legislación comunitaria. ¿Y sabéis qué hizo? ¿A que no lo sabéis? Un Real Decreto. ¿Y sabéis qué hizo en el Real Decreto? Es decir, nosotros lo que dice Europa, literalmente. Esto habla... El primer Real Decreto, esto habla de la conciencia que tenemos los españoles de estos problemas. La transposición directa de la normativa. Coño, directa. Perdón por la expresión. Directa, que en lo que no sea de relevancia comunitaria, igual que como se resuelve por Europa el tema, nos remitimos exactamente a lo regulado por el reglamento comunitario. En Europa se reformó el reglamento de exención de los acuerdos verticales en 1999 con el reglamento 2790. Eso ha sido antes de la entrada de España en la Unión Europea.
Sí, pero España, acto seguido de que entra, dice, esto es reconoce el problema que puede haber en los acuerdos verticales y se remite de plano a la legislación comunitaria. Y como estoy diciendo, después, en el año 99, se reforma por Europa el reglamento de exención. Y España, en el 2003, dice, nosotros igual. Y reforma, y dice, esta es la concepción que tenemos del problema. La concepción es sencillamente que no tenemos tradición en nuestra economía de lo que es la lucha por la defensa de la competencia. No hemos tenido una conciencia clara de que hubiera aquí un problema. Y realmente en estos tiempos que corren, ahora que tenemos también otro reglamento nuevo que acaba de entrar en vigor y que en estos tiempos que corren es muy difícil que esta conciencia de que es preciso defender la competencia se llegue a adquirir, porque las normas de defensa de la competencia son más bien normas que se tienden a aplicar cuando la economía tiene una cierta bonanza. Es decir, poder pensar que la ley Sherman o de la ley Clayton era susceptible de ser impuesta a las grandes empresas americanas cuando se estaban preparando para proveer de armamento en la Primera Guerra Mundial era muy difícil. Es decir, realmente no hubo sensibilidad para aplicar esta normativa de defensa de la competencia en un momento en que había contracción económica. No sé si me explico. Las normas de defensa de la competencia son más bien propias de tiempos de bonanza económica, en que se trata de mejorar lo que es el tejido económico y el tejido empresarial. En este momento en que vemos cómo nuestro tejido económico y empresarial está en declive, es muy difícil hablar de estas materias porque lo sensato, lo esperable es que pierdan una cierta importancia, porque la importancia está donde están verdaderamente los disgustos del tema. Bien, esta es la situación en conjunto que yo os quería explicar un poco para introducir lo que es la vida práctica de la que puede hablar Joaquín con mucho más conocimiento de causa que yo. Bueno, pues nada, yo le había dicho, me había dicho Antonio que iba a introducir un poco el tema, pero me he engañado claramente, porque prácticamente ha desarrollado el tema y ya no sé muy bien lo que voy a decir. Pero bueno, algo diré. El otro día recordaba que estaba viendo con mi mujer una película, El Guateque, una película cómica de Peter Sellers, y en un momento, después de haberse caído ya múltiples veces a piscina, está intentando a una chica que la ha salvado, está intentando como ligar con ella, y le dice una frase, le dice: el hombre mayor atesora sabiduría, dice, pero el niño tiene el corazón puro. La chica le dice: no lo entiendo, y él dice: yo tampoco, pero es muy bonito. Pues en fin, yo como ya soy mayor que Peter Sellers y tengo esa sabiduría que da la experiencia, ¿sí? Llevo ya en GAL 20 años trabajando en estos temas, ¿no? Que coinciden estas 2 décadas precisamente con lo que venía exponiendo Antonio, ¿no? De la liberalización del sector petrolero, que se produce en diciembre de 1991 hasta la fecha de hoy, 2011, han pasado 2 décadas, ¿no? Nosotros no teníamos tradición, y ahora hablo ya del sector petrolero, ya no hablo de las cervezas. No teníamos tradición porque veníamos de un monopolio. Y en España existía CAMSA, que era la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, pero que venía de un monopolio no de las leyes franquistas, sino de 1927, con Primo de Rivera. Es decir, que la tradición española monopolística es muy grande. Y entramos en Europa en el año 85 y se liberaliza el sector petrolero en el 91. O sea que incluso hay un decalaje en cómo nos preparamos para producir esa liberalización. Y claro, como no tenemos esa experiencia, pues como bien decía Antonio, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hay en Europa lo cogemos como propio. ¿Para qué vamos a inventar nada? Si ya está todo inventado. Antonio ha explicado lo que son los acuerdos verticales, que es lo que yo voy a desarrollar un poco más en sentido práctico. Es decir, estamos hablando de distribución de combustible, de gasolinas, en este caso en estaciones de servicio, entre personas que están en la cadena de distribución en planos diferentes. Están situados de forma vertical, arriba y abajo. Está aquí la operadora, que es el distribuidor al por mayor, y hace acuerdos, como sean, pero acuerdos, con gente que está un poquito más abajo, que es el distribuidor al por menor, la estación de servicio. El operador
suministra la estación de servicio para que la estación de servicio al final llegue al consumidor final. Entonces, de los acuerdos que estamos hablando son de estos dos, entre la operadora, al por mayor, y la estación de servicio, al por menor. Estos son los acuerdos que Bruselas, para que la competencia sea más eficaz, introduce normas, introduce algunos límites. ¿Cuáles son los límites fundamentales que establece Bruselas? La duración de los contratos. Usted, puesto que los acuerdos van a ser con carácter de exclusividad, si son exclusivos, por definición excluyen al resto. Son suyos y ya no son de otro. Luego, si en el tiempo son muy duraderos, ¿cómo el que viene nuevo para competir va a poder acceder a ellos? Esto parece lógico. Si usted tiene un contrato que dura de por vida, casi por definición, alguien que quiera entrar no podrá acceder con esa institución, por lo menos podrá cogerlo para sí, porque si lo tiene de por vida. Entonces se limitan, y se limitan, como ha dicho Antonio, en un primer momento, el reglamento 83-84, a 10 años, y después, en 1999, se limitan a 5 años, que son los contratos que tenemos ahora. La duración de los contratos de carácter de exclusividad no puede ser superiores a 5 años. Esto parece sencillo, pero en la práctica ha habido mucho problema con esto. ¿Por qué? Porque las estaciones de servicio que nosotros vemos habitualmente en la carretera con una bandera, en este caso GAL, la mía o cualquier otra petrolera, pues entendemos que, bueno, pues que ese es la compañía. No, hay muchas situaciones. Esa estación de servicio puede ser de un distribuidor suya, lo que se llama abanderados, o puede ser de la compañía que la arrienda a un distribuidor, lo que se llaman, bueno, en el argot propio del sector se llaman dodos, cocos y codos. Yo esto lo voy a descifrar un poco. ¿Qué es un dodo? Esto todo viene de la nomenclatura inglesa, ¿no? Dealer owner, dealer operated. ¿Sí? El dealer, el vendedor, owner es el propietario de su estación y a la vez es el que vende. Son los dodos, los que llamamos abanderados. Solamente el operador suministra con un contrato y pone su bandera. Luego están los cocos, company owner, company operator, es decir, la compañía es propietaria de la estación y a la vez es la propia compañía, seguramente con alguna sociedad filial de la propia compañía, quien está suministrando al consumidor final. ¿Qué competencia? Le da igual. Usted es suyo, usted se lo guisa, usted se lo come. Y ahora vienen donde realmente está el meollo de la cuestión. Los codos. Co-dos. Compañía. Owner, compañía owner. Y dealer es quien opera. Bien. Si esto fuera bajo un título, un derecho real de propiedad, pues no pasa nada. Yo tengo la propiedad de la estación de servicio y yo cojo a este revendedor, a este dealer, y le puedo hacer un contrato pues del tiempo que yo quiera. Pero el problema está en algo que es propio del derecho romano, latino, español, por ende, que son los derechos de superficie. Un derecho de superficie es un derecho real donde alguien puede construir en un terreno que no es suyo y adquiere en propiedad el vuelo de lo que ha construido. Y a partir de ahí, de ese vuelo, durante el tiempo que dura el derecho de superficie, puede explotarlo y puede hacer las figuras que quiera, arrendarlo, por ejemplo. Entonces, si yo hago un derecho de superficie con un propietario de un terreno por 25 años y yo a ese propietario del terreno le digo que luego él va a ser quien va a explotar la estación de servicio, dice, bueno, pero este tío, esto de los 5 años de Bruselas de la limitación, ¿eso cómo está? Porque ha hecho un derecho de superficie que son 25 años y luego se lo ha dado al distribuidor para que lo tenga viviendo 25. ¿No parece que ha vulnerado ahí? Entonces el tema ya se está complicando. Y ha sido el gran meollo, el gran caballo de batalla de los acuerdos verticales, de las restricciones verticales. Porque, claro, esto es como en todo. Es decir, no es lo mismo construir un derecho de superficie con una estación que ya está construida y tú lo constituyes a posteriori. No es lo mismo construir un derecho de superficie con
un propietario del terreno, donde prácticamente le pagas algo simbólico, y no es lo mismo pagar muchísimo dinero, unas cantidades importantes de dinero, para operar y hacer efectivo todo esto. Es decir, no es lo mismo. Pero tampoco es lo mismo, y competencia sí lo entiende, y damos un paso más, que las normas de competencia no pueden tratar a todo el mundo igual, porque todo el mundo no es igual. No puedo tratar igual y puedo limitar a alguien que tiene el 50, el 60, el 70% del mercado exactamente igual que a uno que no tiene nada y que está entrando. Porque yo lo que tengo que hacer es procurar que el que entre realmente pueda quitar, arañar cuota de mercado al que ya está establecido. Eso parece sencillo y de cajón. Pues no todo el mundo lo ha visto tan sencillo. Esto está recogido en una normativa europea, que es la comunicación de minimis. Son los acuerdos de menor importancia. Es decir, tienen escasa relevancia para el mercado. Un señor que está entrando, no le puedo decir que a él le voy a limitar a 5 años. Esto es para los otros, para los que tienen una cuota de mercado muy grande, pero para usted no. Digo que esto ha sido un caballo de batalla porque todo eso son las normas y la filosofía, y todo esto así dicho parece que está muy bien y que todo encaja, pero luego llegan los tribunales, en un caso de primera instancia, luego entraremos, y esto pues no lo tienen tan claro. ¿Cuáles son los acuerdos de menor importancia? Bueno, los acuerdos de menor importancia van desde un escalado del 0% de cuota hasta el 15% de cuota, pero matizando, es decir, si usted tiene menos del 5%, automáticamente esto no se le aplica. Si tiene hasta el 10%, cuidadín. Y si tiene hasta el 15%, ya usted me tiene que demostrar mucho. Dicho en términos prácticos. ¿Vale? Bien, pues entonces llega Galba a España. Llega el año 91. Y se encuentra con que existen estas posibilidades de hacer derechos de superficie donde puede tener una duración mayor de estos 5 años o 10 años que decíamos al principio. Bueno, pues vamos a utilizarla. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿pero Gal lo utiliza porque realmente conoce muy bien esto? ¿O porque el mercado le lleva a esto? Es decir, las cosas se buscan o se encuentran. Pues a veces se encuentran más que se buscan. Porque cuando yo quiero hacer un contrato, alguien me dice, mira usted, yo es que lo que quiero que me hagas esto. Yo tengo un terreno y quiero que usted me haga un derecho de superficie por 25 años. Ah, pero es que yo esto igual no, pero es lo que yo quiero. Si usted no me lo hace, pues yo firmo con otro. Pues usted, yo estoy aquí para entrar y para firmar contratos. Y esto me encaja perfectamente. Yo esto pues, lo hago. Entrar en un mercado es complicado, porque la gente no te conoce. Y tienes que dar más que el resto. Porque si no das más que el resto, ¿por qué se van a venir contigo y no van a estar con nosotros? Eso parece obvio. Y claro, dar más que el resto supone fundamentalmente que tu margen, el que vas a obtener, porque aquí no somos ONG, somos compañías que quieren un beneficio último, que tu margen se va a deteriorar, porque estás dando más que dan otros. Con lo cual todos los que entran van en busca de aquello que se llama masa crítica. Si no consigo la masa crítica, si no consigo un volumen que me haga esto sumando más ventajoso, no voy a conseguir estar en el mercado. Estamos hablando de 1991. Antes estaba el monopolio de petróleos. Cansa, en el 91 lo que hace es segregar los activos. Y se reparten. Y se reparten a 3 compañías. Repsol, Cepsa y BP. Es decir, que en ese momento, inmediatamente después de la desmonopolización, tenemos 3 compañías. Repsol, Cepsa y BP. Y voy a decir otra más, que está en España, pero que está en Canarias, que es Visa. ¿Vale? O sea, tenemos Repsol, Cepsa, BP y Visa. Y empieza a transcurrir 91-92 y empiezan a subir en el mercado operadores que tienen refinerías y que son gente muy importante porque son multinacionales que han visto que en España el mercado se ha liberalizado y que ven la oportunidad de negocio
y vienen a implantarse aquí. Voy a nombrar una serie de ellos, no son exhaustivos, alguno me tendrá que perdonar porque no le nombre, pero son los que, haciendo un poco, preparando esto así en el hotel casi, he conseguido. Texaco, Continental Oil, Conoco, Saras, Jet Oil, Avanti, Q8, Kuwait Petróleo, Chevron, Tamoil, Mobil, Shell, Total, ESO, Agit, Galp. Son 14 compañías que entran al mercado. 2 décadas después, de estas 14 solamente queda Galp. Solamente queda Galp. Esto es una reflexión que las autoridades de competencia deberían de hacer. ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Porque algo se ha hecho mal. Para de 14 quede una sola. Yo lo dejo ahí. Luego ya hablaremos si queréis algo más en ese tema. Esto que digo ahora, luego hablaré también de un tema de competencia que hemos tenido con las autoridades de competencia, con la Comisión Nacional de Competencia. Yo esto lo he expuesto así de sencillo y para que ellos hiciesen esa reflexión. ¿Qué ha pasado en la práctica con los tribunales? Antes hemos hablado de los tribunales. Pues como os he dicho, la situación en competencia es diferente. No es lo mismo alguien que tiene una cuota de mercado muy grande que alguien que está entrando. Obviamente, como he dicho, eso parecía de cajón, ¿no? Pero los tribunales no siempre han entendido esto. Es decir, han visto que hay que un dealer, que decíamos antes, tiene un contrato de suministro por más de 5 años y esto en Bruselas hay ahí unas sentencias, hay unas directivas que están traspuestas de la forma que ha explicado tan fenomenal Antonio, hay unos reglamentos que ni siquiera hay que transponer, son de directa aplicación. ¿Qué pasa aquí? Pues primero, esto era un tema más, se estaba sustanciando una nulidad de un contrato, es decir, el contrato, si es nulo, es que no existe y que seguramente pues jamás tuvo que existir o existió, es nulo. Y esto iba a juzgados de primera instancia. Los de primera instancia, pues como sabéis, pues iban todos civiles y llevan miles de cosas. Miles de cosas, entre ellas esto, que es absolutamente nuevo, donde venimos de una época del monopolio, donde la legislación es de Bruselas y donde a ellos, como a cualquiera de nosotros, nos pilla esto un poco a traspiés, a trasmanos. Esto es, claro, cuando además los abogados que surgen, despachos, que se hacen expertos en este tema y que empiezan a decir, pues ahí el juez, como cualquiera de nosotros, pues esto es un lío, esto es un lío. Entonces, el propio legislador entendió que efectivamente era un lío, que había que este tipo de cosas eran de competencia y que eran de Bruselas y que venían de Bruselas por la materia, debían de tener algunos juzgados que fueran más especializados, que estuvieran algo más, que supiesen, que conociesen más de este asunto. Pues vamos a ir a los tribunales de lo mercantil, que esto sabe más de esto, teóricamente. Y entonces todos estos temas de nulidad de contrato, temas de competencia, se llevan a los tribunales de lo mercantil y ya no van a los tribunales de primera instancia o del civil. Esto aparentemente es bueno, es mejor. Bueno, pues como todo tiene sus pros y sus contras. Los pros es esto, ¿sí? Son más específicos, conocen más. Pero ¿cuáles son las contras? Pues mire usted, las contras en la praxis, en la práctica, cuando un distribuidor, un revendedor, que suministra al consumidor final y el cual se ha hecho un derecho de superficie, donde el operador, pues un ejemplo, para construir la estación ha invertido 1 millón de euros más lo que le da en el canon superficiario otro 1 millón, en fin, una inversión importante. Pues si le dicen a usted que esto es nulo, no, pues si es nulo este contrato, pues no tengo obligación de seguir con él, ¿no? ¿Para qué voy a seguir suministrándome en exclusiva de aquel señor que me hizo el contrato si esto es nulo? Puedo ir con cualquier otro. Entonces tú, una vez que de facto ha hecho eso y deja de suministrar contigo, se rompe el pacto de exclusividad, pues tú te quedas con una cara de tonto como espectacular. Y mis 2 millones de euros,
Y 1.002 millones de euros. ¿Y dónde están? No, digo, es que esto es nulo. Además es que usted abusó de mí. Es que usted abusó de mí. Porque yo era un pobre hombre que tenía un terreno y claro, esto se me dio 2 millones de euros, pero me ha engañado. Esto me ha dado para conseguir un pequeño Mercedes, un pequeño yate, un pequeño chalet, pero ha abusado de mí. Pues puede ser, pues puede ser. Bueno, pues para coger el hilo, en los tribunales de primera instancia, cuando eso ocurría, yo podía reconvenir. Y podía decir, mire usted, sin perjuicio de que usted resuelva sobre nulidad, cuando usted resuelva sobre ella, resuelva también sobre el incumplimiento del contrato. Porque si usted al final dice que el contrato es válido y que es eficaz, este señor ha incumplido. Y este señor le tengo que echarle aquí. Cuando yo voy a los tribunales de lo mercantil, solamente el tribunal de lo mercantil me resuelve sobre la nulidad. Con lo cual, si yo quiero sustanciar el incumplimiento contractual, tengo que ir a un tribunal civil. Y claro, fenomenal. Pero claro, los abogados, que tampoco es tonto, le digo a usted, señor de lo civil, que sepa usted que en el juzgado número tal de lo mercantil se está sustanciando un procedimiento sobre nulidad del contrato, con lo cual usted no puede estimar si hay resolución, porque primero tendremos que saber si es nulo. Luego una litispendencia. Y entonces dice el señor de lo civil, pues mucha razón, hasta que esto no se resuelva, ¿yo qué voy a hacer? Con lo cual tenemos que dejar pasar el tiempo hasta que los tribunales de lo mercantil, en primera instancia, la audiencia provincial, en su caso el Supremo, digan si el contrato es nulo o no. Y cuando lo digan, y digan, en el supuesto, que era absolutamente válido y que era eficaz, ahora tendré que ir con mi sentencia debajo del brazo a los tribunales de lo civil para decirle a usted incumplimiento del contrato. Porque era válido y eficaz, yo lo he incumplido. Y ahora a mí quién me repara. Y durante todos estos años que yo no he podido echar ni un litro, ¿quién me repara? Que no se preocupe, si esto del dinero lo puede todo. Ahora a este señor le ponemos ahí y tal. Yo digo, pero ¿tiene dinero para pagarme? Porque igual no tiene dinero para pagarme. De todo el daño que me ha hecho. Ah, bueno, eso ya es otra cuestión. Ya. Pero es mi cuestión. Es la cuestión fáctica, que todavía esto no se ha resuelto. Que no han podido resolver. Pero vamos a un caso previo anterior. Bueno, pero usted, si usted no quiere llegar a este vericueto, a este follón, ¿por qué no hace unas cautelares? ¿Cómo usted medidas cautelares? Y adelanta usted todo esto. Sabéis mejor que yo, ¿no? Cautelares, apariencia de buen derecho. Que el daño sea irreparable. El peligro ni mora. Hombre, lo de la apariencia de buen derecho, algunos jueces lo entienden. Pues parece que el contrato, pues usted se ha llevado ya 10 años con él y se está cumpliendo, pues que ahora de buenas y primera que sea nulo, pues parece que aparente. Algunos dicen que no, que ve usted que eso es entrar en el fondo de la cuestión. Que como era más cautelar voy a resolver sobre eso. Pues hay que esperar al final. Ya lo diga el Supremo en su caso. Pero bueno, digamos que lo suelen aceptar. Ahora, lo del peligro ni mora, como he dicho antes, esto es cuestión de dinero. Si al final el perjuicio que lo ocasionen se lo tendrán que pagar. Pues mire usted, espérense a ver qué dicen los. En la práctica, las cautelares no sirven de nada. No sirven de nada. Y claro, esto genera una inseguridad jurídica muy grande. Gente que entra en el mercado, que hace grandes inversiones y que se puede encontrar que de buenas a primeras no tiene inversiones. Porque esto de la nulidad podría ser simplemente usted, pues es nulo, se restituyen recíprocamente las contraprestaciones. Es así, ¿no? Para que no haya un enriquecimiento injusto por parte de nadie y se ha acabado. Tampoco esto le vamos a dar más vueltas. Mire usted, no. Pero es que llegó un momento, ahora esto parece que ha quedado más suavizado, pero es que llegó un momento que los tribunales decían, no, mire usted, no solamente es nulo el contrato, sino que le voy a explicar la causa torpe. Es que ha sido usted el que ha inducido a hacer el contrato así. Y entonces le penalizo. Y usted pierde toda la inversión que ha hecho. Y entonces la cara de tonto es absoluta. Porque lo que decíamos antes, ¿y dónde está lo mío? Si yo solamente quería llegar al consumidor final y distribuir, invertir para ello, ya no me he quedado sin nada. Pues a lo mejor de esta pequeña explicación, ya sé que la vida es mucho más compleja que todo esto que yo estoy diciendo y que yo he simplificado mucho, pero a lo mejor en todo esto está el motivo de que he enumerado antes
Texaco, Canoco, Saras, Yetoil, Avanti, Q8, Chevron, Tamoil, Móvil, Shell, Total, eso, allí, y ahí no está en el mercado. Y que solamente queda Gal. ¿Y por qué queda Gal? Porque Saras compró a Yetoil, porque Agip compró a Saras, y porque Gal compró a Agip. Y porque Móvil se fusionó con BP en una joint venture que se deshizo y lo adquirió eso, y que Gal compró eso. Es decir, ha habido que hacer muchas cosas en el mercado, no un crecimiento orgánico de una a una, sino un crecimiento inorgánico de comprar redes enteras para poder Gal llegar a tener una penetración en el mercado que oscila en torno al 8%. Tampoco estamos hablando de grandes cosas. Decían, siempre cuento esta anécdota, pero me parece muy graciosa. Dicen que en Estados Unidos había una viuda que era negra, con lo que supone Estados Unidos ser negro, y que además tenía 8 hijos, y que su situación patrimonial pues no era muy boyante, y eso no le permitía pagar la renta de la casa donde vivía. Ante esta situación, el propietario decidió desahuciarla, y el tema llegó hasta el Supremo, y el Supremo, contra todo pronóstico, dijo que atendiendo a las circunstancias que concurrían en el caso, una viuda negra y con 8 hijos no podía ser desahuciada, porque quedaría en la calle. ¿Cuál fue el resultado de esta sentencia? Que ningún propietario de vivienda alquila pisos a viudas negras con 8 hijos. Pues es un poco lo que ha pasado en este sector, que los derechos de superficie, que era algo atractivo para una persona que tiene un terreno y que quiere meterse en el negocio de la distribución, que quiere, sin invertir, que alguien ponga el dinero, que le dé la oportunidad, de alguna forma alguien otro asume ese riesgo mayor, que le dé la oportunidad de funcionar, que aquello cuando ya esté maduro volverá para él y lo podrá gestionar libremente. Bueno, pues eso ha desaparecido en este mercado. Nadie que venga, ninguno de los operadores que antes he dicho son fundamentalmente Repsol, Celsa, BP y DISA, que lo había nombrado. ¿Por qué he nombrado DISA? Porque DISA ha sido quien ha comprado Shell. La bandera de Shell que vemos ahora, Shell ya no está ahí, es DISA, que la compró y tiene un contrato de mantenimiento de la imagen de Shell. Pues Repsol, Cepsa, BP y DISA y ALF, cuando un señor viene con su terrenito para que hagamos un derecho de superficie, decimos que no, que esa figura nosotros no la trabajamos, que la estación la haga él, que pida el crédito donde entienda, y como tenga la estación hecha, que venga ya y damos buenas condiciones. Y él nos dice, pero joder, si es que está en Repsol, en Cepsa, en BP y en DISA y me dice lo mismo. Pues claro, lo de la viuda negra y con 8 hijos. Bien, pues simplemente para concluir, decir que hace poco, hace una semana y media, salió en la prensa que Galp había llegado a un acuerdo con la Comisión Nacional de Competencia, con la Autoridad de Competencia, acuerdo que ha tardado algún tiempo en gestionarse, porque Galp tenía encima de la mesa una denuncia que los gestores, los dealers de la estación de servicio denunciaron a todas las compañías, entre ellas también a Galp, por estos tipos de acuerdos. No solamente estos tipos de acuerdos se pueden sustanciar ante tribunales, sino los servicios administrativos de competencia, autoridades de competencia, pueden decir qué pasa con esto, si ellos entienden que se ajustan a derecho o no se ajustan. Esta denuncia fue realizada cuando la cuota de mercado era de Galp del 2,6-7%, y con aquello de mínimo del 5%, pues obviamente está fuera. Pero claro, de alguna forma ha permanecido dormida, porque es curioso, esto sería un tema administrativo que tendríamos que tocar. Parece que tú, en ese tipo de cosas, los plazos te corren de una forma perentoria, pero la administración, para instruirla, tiene todo el tiempo del mundo.
Casos impropios. Pueden pasar años, están ahí esperando a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Y entonces, claro, durante 2 años, pues GAL adquiere varias redes, estas que os he explicado, allí, y eso, y pasa su cuota de mercado por encima del 5%. Y estamos en un umbral de los 7%. Entonces esto cambia radicalmente. Pero, claro, cambia radicalmente, me gusta. Si yo tenía una red que estaba en el 5% y la legislación de alguna forma me permitía tener contratos de larga duración, por encima de los 5 años. Si yo adquiero una estación de servicio más y tengo el 5, algo, por pasar ese umbral, ya todos mis contratos están contaminados y son malos. Esto parece un poco chocante, ¿no? Es tan chocante como la comunicación de minimis permite un interregnum, un periodo transitorio, donde en 2 años, si tú subes por encima del 5 y vas hasta el 7%, hasta el umbral del 7, en 2 años se te da el mismo tratamiento que si tuvieras el 5. A partir de esos 2 años, superando el 7, ya no. Si tienes 2 años más. Bueno, pues GATT entendió que sería bueno llegar a un acuerdo antes de empezar a discutir si usted ha tenido mucho plazo, yo esto era antes, el 2% y tal, con la Comisión de Competencia, llegar a un acuerdo en el sentido de que ya habían pasado desde que adquirió GAL las estaciones de servicio, con la compra de AGIP y de la ESO, que fue en noviembre y diciembre de 2008, estamos en 2011, estamos ahí, sería bueno que esos contratos, teóricamente, entre comillas, contaminados por esta larga duración de derechos de superficie, dar la posibilidad de rescate. Es decir, cualquier distribuidor que era propietario del terreno en ese derecho de superficie y a la vez era quien suministraba, el gestor, el dealer de la estación de servicio, podía rescatar su estación pagando un precio. Y ese es lo que hemos estado discutiendo, la fórmula de ese precio, porque el precio puede ser calculado de diferentes formas. Por ejemplo, aquello que yo pagué más los intereses legales correspondientes. Muy sencillo. O, no mire usted, aquí es un negocio que está funcionando, vamos a ver el cash flow, qué es lo que yo podía generar en ese negocio. Pues una vez llegado a un acuerdo económico en esos términos, aquel gestor de esas estaciones que tiene GAL en su red y que están puestas en esos acuerdos que hemos alcanzado con las autoridades de competencia, pues pagando ese rescate pueden liberar su estación, haciendo la propia y teniendo acuerdos con cualquier operador del mercado. Y bueno, ya para terminar, casi empezaba como al principio. Parece que después de todo esto que he contado, de 14 operadores que GAL ha conseguido entrar, pues que GAL ha tenido éxito, ¿no?, en el mercado español. El tema este del éxito siempre es un tema un poco relativo, ¿no? Y a veces creemos que el éxito, un tío que tiene éxito es que está forrado, es que ese tío le va todo bien y tal. Y luego tú vas al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y te dice: éxito es buena aceptación que tiene alguien o algo. Tan solo eso, buena aceptación. O sea que esto del éxito, que no se nos llene un poco, porque ya termino con una anécdota como empezaba al principio. Dice que le preguntó uno al otro, dice: oye, tú, esto del éxito, ¿para ti qué es el éxito? Y este, que debía ser gallego, Antonio, le dijo: el éxito depende. Bueno, ¿y depende de qué? Pues depende de la edad que tengas. En diferentes edades el éxito es una cosa o es otra. Dice: mira, por ejemplo, a los 3 años el éxito consiste en no hacerse pipí encima. A los 6 años consiste en recordar lo que hiciste en el día. A los 12 consiste en tener muchos amigos. A los 18 en tener carnet de conducir. A los 20 en tener relaciones sexuales. A los 35 en tener mucho dinero. A los 50 en tener mucho dinero. A los 65 en tener relaciones sexuales. Y en los 70 en tener carnet de conducir. A los 80, a los 75 en tener muchos amigos. A los 80 en recordar lo que hiciste en el día. Y a los 85 no hacerse vivir encima. Y nada más. Muy bien. Una cosa, Antonio, como tengo entendido, estas charlas surgen como consecuencia de mi pleito. Sí. Joaquín. No, yo y Joaquín no hemos mantenido pleitos, pero sí es verdad que defendiendo a GAL yo tuve un pleito. ¿Puedes contar un poco eso? ¿Qué es el caso concreto? Yo, si me dejáis, a mí me gusta hablar, o sea que...
No, pues es que es coincidiendo con todo lo que ha hablado Joaquín. La situación es, en el año 1990, Gal encuentra a un señor en un pueblo que tiene un terreno y que quiere entrar en el negocio de distribución de combustibles, y entonces, como de aquella se hacían las cosas, pues se alcanza un acuerdo para hacer que Gal construya la gasolinera en el terreno, y que durante 25 años esa gasolinera sea explotada por el dueño del terreno como distribuidor. ¿Me explico? Lo que ha explicado Joaquín antes. Estábamos en un dodo, en un codo. Bueno, estábamos en esto. Entonces, en el año 90, Gal firma ese contrato, y 4 años después se gasta 81 millones de pesetas de aquella en hacer la estación de servicio, y acto seguido el señor entra a explotar la estación de servicio, y está explotando desde 1994 hasta el 2003 la estación de servicio. Y en el 2003 descubre que existen las normas de competencia, y dice: todo nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Y se va a tribunales. Dice: oiga, que esto es nulo de pleno derecho. Y como ya me he ido a tribunales, ya no compro a Gal. Yo me suministro por donde quiera. Bueno, entonces Joaquín tiene la deferencia de encargarme que defienda ese asunto. Y para mí era un pleitazo, pero qué agobio, caray. Esto... Yo descubrí que todo esto que os he contado, que había un Real Decreto del 2003 en que se copiaba el Reglamento Comunitario 2790 del 99, y tenía una peculiaridad, que decía: y ahora, como cambiamos la legislación española en esto, y hay un nuevo decreto, una nueva legislación, mandamos a los contratantes que durante 6 meses negocien para adaptarse al nuevo reglamento. Pero este señor había descubierto la nulidad con arreglo al reglamento comunitario, y se había ido a tribunales, se desentendió de suministrarse con Gal, y pasó a explotar la gasolinera como libre, olvidado de los 80 millones que se le habían dado para levantar la gasolinera, sosteniendo que el contrato era nulo de pleno derecho, y sin atender a ese plazo de negociación que se le había dado. Bien, entonces, en función de eso, nos fuimos a tribunales y conseguimos del juez de primera instancia que reconociera que el contrato al menos tenía que ser negociado durante el plazo de 6 meses, y lo había roto de pacto a los 3 meses. Justo en el medio del periodo de 6 meses. Bien, apeló el contrario, porque el juez nos dijo eso, pero no nos dijo que nos daba la gasolinera. Apeló el contrario, apelamos nosotros, y se subió en pregunta, en cuestión prejudicial, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el tema. La Audiencia Provincial de La Coruña, a instancia de la otra parte, subió en cuestión prejudicial el asunto en cuestión prejudicial arriba. Y después de subirlo arriba, el Tribunal de Justicia resolvió, mediante un auto, porque acababa de resolver hacía poco con una sentencia, el tema, y devolvió la cuestión prejudicial a la Audiencia de La Coruña. Y la Audiencia de La Coruña, y nos dio aquello, no, respondida, pero como responde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es el Tribunal Nacional, tiene que resolver. Eso es. En base a lo que yo le digo. Bueno, pero a mí me gustaría que vosotros os pusierais. Yo desde luego lo viví, y aquello era epatante, porque yo decía: yo tengo aquí una sentencia, pero de eso a saber cuál es el resultado de este pleito hay mucha distancia. Bien, y finalmente fuimos a la audiencia, en donde yo expliqué el día 7 de septiembre del año 2010 que mi hija el 13 de agosto había sido diagnosticada de diabetes infantil.
Esa es una enfermedad autoinmune, en que el sistema inmunitario del cuerpo confunde los agentes patógenos que puedan estar circulando con él con las células betas del páncreas, y acaba destruyendo las células betas del páncreas por un error del sistema inmunológico. Entonces yo les dije, ustedes son el sistema inmunológico del cuerpo social español. Y aquí tienen a Gal, que cuando hizo esto tenía una cuota de mercado del 2,7%. Ahora tienen ustedes que decidir si respecto de la competencia es Gal un agente patógeno por haber aportado 80 millones de pesetas para incrementar la competencia intermarcas en el mercado geográfico de referencia y que aquello dejara de ser solo Repsol para pasar a competir con Gal. Tienen ustedes que decidir si es un agente patógeno por la duración de los 25 años o si por el contrario es una célula beta del páncreas, vaya a ser que ustedes la maten, y si la matan efectivamente van a generar una enfermedad, porque como comprenderán, nadie más vendrá como operador extranjero a traer 80 millones de pesetas o a traer las inversiones necesarias para que en el mercado se sigan mejorando las redes de distribución a través de los acuerdos verticales. Esta fue la línea de defensa sentida de un padre que se acuerda mucho de su hija, que hice en este asunto y que triunfó, en el sentido de que la audiencia nos dio la razón y dijo, efectivamente, comprendemos que un operador minoritario no es un operador mayoritario. Y con esto vamos a la naturaleza de las normas de defensa de competencia. Es que las normas de defensa de competencia para los juristas, bueno, afortunadamente la audiencia nos dio también el derecho a rescatar la estación de servicio durante el tiempo que falta para la... ¿Pero qué quedó la cosa? ¿Hubo nulidad con indemnización? No, declaró la audiencia válido el contrato en los términos en que lo había firmado Galp Energía y dijo que el gasolinero fuera de ahí y que nosotros durante el tiempo en que falta de derecho de superficie, que faltan 5 años, tenemos derecho como Gal a explotar la gasolinera. A la gasolinera indemnizar. No, nosotros lo que tenemos es que explotar la gasolinera. No nos condenaron. No pudimos probarlo porque, como tú comprenderás, por esto es lo que decía yo, los pleitos estos son suficientemente complejos en el sentido de que te estás atendiendo a tantos... El juzgado de lo mercantil estimó que el contrato era válido, pero no nos dio la posesión de la estación ni el derecho a la indemnización. La audiencia, en apelación, después de haber pasado el asunto por Bruselas, por el Tribunal de Luxemburgo, la audiencia sí estimó que el contrato era válido y además estimó nuestra reconvención mandándonos, ordenando que se nos dé la posesión de la estación, cosa que está ahora diligenciándose como incidente, se nos dé la posesión de la estación por el tiempo que falta de derecho de superficie. Y en cuanto a la indemnización dice, es que no ha versado la prueba sobre el daño que ha sufrido Gal por las malas prácticas que ha tenido el distribuidor. ¿No para ejecución de sentencia siquiera? No, porque es que bastante éxito es que la audiencia se haya apuntado en un contrato de 25 años. Otro pleito, ¿no? Otro pleito. Ya lo examinaremos. Para nosotros creo que de entrada es un éxito el haber conseguido... Sobre todo en la práctica ver exactamente, como decía antes, en tema de la indemnización, si la otra parte tiene capacidad para poder... En el tema teórico se puede ver y luego hay que ver qué hace. Y la propiedad. No, la otra parte tiene la propiedad del suelo. Y dentro de 5 años tendrá la propiedad del suelo y del edificio. Por eso, tiene la propiedad. Pero durante 10 años, eso también hay que... estuvo explotándola sin la bandera de Gal. Claro. Eso la propiedad luego también hay que ver. Luego, cuando vas a ver la propiedad... Tan complicado era, es que el pleito ha tenido tantas complicaciones que... Mira, Ramón, este es el informe... Sí, pero normalmente un banco no te lo hace eso. Ramón, este es el informe económico del pleito. Ahora pagan lo que han hecho. Y con este informe económico le pedimos al economista, pero en el año 2003 le pedimos al economista que valorara el daño que nos causaba
el comportamiento del distribuidor, el comportamiento contractual del distribuidor. ¿En qué año se ha resuelto el pleito? En el 2011. Y la prueba recurrió. Bueno, que sí, Ramón. Si la sala dice yo por mí feliz, pero la situación es la que es. De todas formas, para mí creo que el hecho de que se valorase porque esto es la esencia de las normas de competencia, es que cuándo es procompetitivo y cuándo es anticompetitivo un acuerdo vertical. Es que depende de la cuota de mercado que tengan los operadores que intervienen. De modo y forma que un acuerdo de minimis no tiene per se capacidad para alterar el mercado. Un acuerdo con cuotas de mercado mínimas. ¿Por qué? Porque cuando no tienes masa crítica para estar en el mercado te pueden expulsar. Te puede expulsar con una política de precios Resol. Yo no deseo que usted esté en el mercado. Ahora mismo le pego una bajada y usted se larga de este mercado porque no tiene usted masa crítica para aguantar. Pero bueno, si además hay que examinar si tienes masa crítica para aguantar, hay que examinar si el acuerdo vertical tiene por objeto o efecto el alterar la competencia, el impedir, restringir o falsear la competencia. Y hay veces que no tiene por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, sino al revés, incrementarla. Porque un acuerdo vertical como este que os he contado, concertado por una petrolera que tiene el 2,7 del mercado y que está operando en un mercado geográfico de referencia en el que el 100% del mercado es de una gasolinera, son las gasolineras de Resol. Si tú colocas ahí una gasolinera de otra marca, en realidad lo que estás es haciendo un efecto procompetitivo en el sentido de incrementar la competencia intermarcas. Y además no estás contribuyendo con el resto de los acuerdos que tenga la petrolera a crear barreras para impedir que otros operadores entren en el mercado. ¿Por qué? Porque tienes el 2,7. Es que no puede, alguien que tiene el 2,7 no puede cerrar el mercado. No sé si me explico. Entonces, pero esta misma norma, si la lees aplicada a alguien que tiene un 30% de cuota de mercado, pues resulta, o un 35%, pues resulta que esa misma norma hay que aplicársela, que es que una duración de 25 años es contraria a la competencia. Las normas de competencia, y esto nos cuesta mucho entenderlo a los juristas, porque es que hay que aplicar metodología económica en la aplicación de normas de defensa de la competencia. Las normas de competencia depende de a quién se le apliquen. Muy bien. ¿Ustedes? Una pregunta, por ejemplo, las gasolineras... Que sea sencilla, por favor. Que nos está viendo mucha gente. No, estaba pensando, por ejemplo, porque hablabas, efectivamente, por eso yo ahora, claro, al comprar allí, porque muchas de las gasolineras que yo veo con bandera en Alpance, ahora eran de allí. Pero ¿y las gasolineras que no tienen bandera de un... Sí, esas son las que se ven en los supermercados o en los centros comerciales, como los Roski, etcétera. Esas, ¿cómo están estructuradas jurídicamente? Es decir, eso es ¿quién le vende el petróleo? Porque el petróleo solo lo puede vender, pues eso, o DISA, o GALP, o Repsol, o Cepsa. Son las compañías autorizadas. No. Te contesto. Es decir, yo cuando... Los contratos de distribución de petróleo son muy específicos. Porque somos abogados de yo te intento contestar. Hay que diferenciar lo que son los operadores en el mercado, las multinacionales, que son de lo que yo he estado hablando, de aquellos que tienen la capacidad de distribuir, de suministrar. Y hay que diferenciarlo también desde el punto de vista que si son operadores, así no lo son. Si son... Luego también es muy interesante las figuras fiscales que van alrededor de todo esto. Los almacenes fiscales, los por unos precios muy competitivos con respecto, o sea, que arañan mucho en los márgenes. Termino, ¿no? ¿Tiene que hacer alguna cosa ahí? Espera, los depósitos fiscales, los almacenes fiscales, todo esto es muy interesante. Lo que una bandera da, pues es, pues el nombre. El nombre de aquel. Este es un producto que está suministrado por este señor. Que sea un commodity, como dicen ahora, que lo es, puede estar mejorado, cada uno hace su marketing y hace las cosas como entiende mejor, da la seguridad, sobre todo del abastecimiento. Es decir, esto estará suministrado por alguien que permanentemente va a haber aquí.
aquí hay, tiene la obligación de tener unas reservas mínimas de seguridad, una serie de cosas. Pero hay gente en este mercado, y cada vez más, donde usted, que si yo, esa seguridad, esa imagen, ese tal, yo lo que quiero es dinero. O sea, que lo que hemos dicho, yo quiero ganar dinero, yo quiero tener mejor margen. Entonces yo puedo no tener bandera, ser blanco, o poner mi nombre de mi negocio y suministrar haciendo. Pues puedo hacer un contrato, porque he sacado muy buen precio con el mismo GAL, con un operador que me suministre. ¿O por qué voy a hacer un contrato? Si cada día puedo tener el precio del mejor que me lo dé. Cada día pido a los diferentes operadores una cotización, que es lo que se llama, decir, ¿qué precio me pondrías hoy? 5, 4, 3, subasta, ¿no? Pues al mejor le compro. Y eso, pues se está sabiendo. Eso, como todo, también tiene pros y contras. Porque ahí el riesgo es puro y duro del propio estación de servicio blanca que lo soporta. Porque en una época de márgenes buenos, donde, bueno, por las circunstancias del mercado te pueden emitir unos márgenes estupendos, pues fenomenal. Pero cuando el mercado cambia y esos márgenes ya no son tan buenos, pues menos fenomenal. Tú eres tu propio gestor y tú lo quieres. Otro tipo de contratos con operadores pues te garantizan. Mejor no me da todo lo que me daría tal, pero me amortiguo épocas buenas y épocas malas. Estoy siempre ahí, con garantías. Era lo que me imaginaba, que era eso, como los productos que se venden en los originales, ¿no? Como porque eso, Claro. van siempre, efectivamente, van siempre... Sí, pero en este caso yo creo... de automóviles, pues eso, en centros comerciales, etcétera, ¿no? No, que yo creo en este caso es un poco la sensación de lo que yo viví, fue que en el año 2000 hubo una época de vacas flacas, de márgenes comerciales muy bajos y tal. Entonces, gente que estaba como marca blanca empezó a añorar estar abanderado. ¿Por qué? Porque no estaban bajo el paraguas de la petrolera, que tenían un contrato en el que les tenían reconocidos unos márgenes o comisiones de referencia. Entonces, en ese tiempo echas de menos el paraguas y en otro tiempo de bonanza no lo echas de menos. Es el juego del mercado. De todas maneras, todas las compañías que están en el mercado prácticamente ya tienen un acuerdo para rescindir esos contratos, ¿no? ¿Cuáles? Todas las compañías que están en el mercado. Repsol, Cepsa, DISA y vosotros, ¿no? Pues sí. Sí, o sea que tenéis unas fórmulas... Te contesto. El primero fue Repsol, sí, que llegó a un acuerdo semejante al legal en Bruselas, directamente con la Comisión Europea, donde dijo a Bruselas que tenía unos 500 contratos contaminados, entre comillas, como hemos dicho, y puso las condiciones económicas para rescatar. El segundo fue Cepsa, que lo hizo aquí, el Consultorio de Competencia en España. BP, que, bueno, cada uno y sabe, BP dijo que sus contratos eran nulos y que básicamente eran nulos, y como eran nulos, pues eran nulos. Y no llegó a más acuerdo ninguno, una cosa un poco extraña, pero en fin, resumidas cuentas, pero algo así. DISA de momento no tiene una cuota todavía y el último ha sido GAL, que el acuerdo de GAL es muy parecido, por no decir clavado, que el de Cepsa. Pero el acuerdo ese no es un acuerdo, o sea, vosotros es un acuerdo, hacéis una fórmula que es un acuerdo, yo estoy dispuesto a resolver esto en estas condiciones. Es un acuerdo entre la petrolera y las autoridades de competencia. Bien. Luego vendrán los dealers y dirán, yo esto no lo quiero. Yo luego puedo decir, no estoy de acuerdo. Claro, esto no obliga, esto es opción. Sí. Usted podrá rescatar, usted quiere liberarse de este peso, de este yugo, te rescata y se va. No, es que no quiero. Pues digo usted, te contesto. De los 500 contratos, los primeros fueron Repsol. De los 500 contratos contaminados, y que Repsol, bajo las fórmulas, le dio la capacidad de salida, los que realmente han salido, los dealers que realmente han salido, 5, 6, 7, sobran dedos. Y el resto quedan con el número de años que tenían. Claro. O sea, y eso se supone que ya trató de haber un acuerdo y que no lo hubo y ese contrato ya es válido. Es lo que explicaba el mecanismo de inmunología, ¿no? Es decir, la autoridad de competencia dice, oye, así sí,
Si quieren resolverlo así, sí, esto es pro-competitivo. Si no quieren resolver así, pues seguís con lo que tenéis. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues me ha parecido muy brillante la exposición de ambos. Muchas gracias. A pesar de que el nombre en un principio podía espantar. No, la verdad es que nos olvidamos de la cerveza y es importante la cerveza. En España existen muchos acuerdos verticales de cerveza, muy entretenidos para ser examinados como juristas, ¿eh? O sea, muy entretenidos. A la luz de los reglamentos comunitarios hay muchos acuerdos de taberneros que merecen la pena ser estudiados. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín y Antonio. El próximo día va a ser la semana que viene, el día 6 de mayo, que vendrá Ana Isabel García Turbón, abogada y agente de igualdad de las oportunidades del Ayuntamiento de Oviedo, que nos hablará de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, una necesidad social, causas y consecuencias. Pero antes de cerrar y de terminar, Joaquín, en esta casa tenemos la costumbre, porque no pagamos a los conferenciantes, pero tenemos la costumbre de condecorarnos. Eso hace mucho, ¿no? Y esa condecoración normalmente se hace con posterioridad a la charla, en una fiesta o una comida que organiza el despacho, y se hace venir a ese condecorando a recibir la condecoración. Pero como tú vives en Madrid y puede ser muy complicado y hacerte venir otra vez, aunque sea para eso, hemos decidido entregarte la condecoración por la marcha. No es complicado. Entonces es la insignia del despacho. Muchísimas gracias. Vamos a ponerlo ahí. Sí, Inspector ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que conste que a mí no me lo da, pero no por no hacerme de